Perfecto, ¿no? Ya estamos, ¿no? Sí, señor, así es. Ya iniciamos. Ya. Bueno, muy buenos días para todos, para la comunidad universitaria, los que se están empezando a conectar, bienvenidos una vez más a estas charlas sobre capacitación, sobre las herramientas de Google Workspace. Y el día de hoy vamos a visualizar y vamos a ver acerca de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo, la herramienta que podemos utilizar dentro de Google Workspace que nos permite pues realizar pues digamos todos estos temas de tablas, cálculos y pues otras cosas que nos van a apoyar. Entonces, para esta ocasión nos acompaña Gabriel de la firma Servoinformación, que nos va a colaborar el día de hoy con esta capacitación. Creo que sin más preámbulos, entonces, Gabriel, muchísimas gracias y bienvenido. Bien, qué gusto, señor Alejandro y comunidad de la Universidad Nacional de Colombia. Es un placer estar en este espacio con ustedes. Pues bien, como de costumbre en nuestras sesiones de los miércoles, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden direccionar al link que aparece en la parte superior. Sí, les pido, bueno, hay una disculpita que aparece en portugués esta expresión. Estaba trabajando en unos temas en portugués y pues omití, ¿no? Y no puedo cambiarlo ahorita porque perdería la sesión, ¿ok? Pero bueno, básicamente en el mismo link de siempre, como todas las ocasiones lo hemos venido trabajando. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden direccionarlos a través de este link, que es slides.app.goo.gl/REZH, ¿de acuerdo? Yo estaré pendiente de sus preguntas para atender, responder y acompañar todas las dudas que ustedes puedan presentar. ¿De acuerdo? Entonces, como de costumbre, una corta, bien cortita presentación sobre lo que trabajaremos, que en esta sesión será una hoja de cálculo. Vamos a ver algunas comparativas. Normalmente suele haber bastantes dudas, preguntas sobre esta herramienta, porque es algo que se lo utiliza de manera frecuente en cualquier ámbito, académico, empresarial, eh, emprendimientos en general. Yo lo utilizo todos los días a nivel personal, inclusive para un registro financiero, registro de actividades, en fin, cosas que normalmente las personas tratamos de cumplir en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Entonces, con ello, les repito, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, les agradecería que las direccionen en el link que puedan observar en la parte superior. ¿Qué tenemos de agenda programada para el día de hoy? Vamos a ver qué se puede hacer con una hoja de cálculo en general, los componentes de la hoja de cálculo, la configuración básica que debemos respetar para poder utilizar con éxito la herramienta, las funciones, vamos a explorar algunas de estas funciones, formato condicional, este formato condicional basado en criterios como número, criterios como texto, algunas cosas sencillitas para una cuestión de tiempo, exportaciones a otros formatos, si es necesario obtenerlo en formato PDF, Excel, coma, algunos atajos de teclado, y finalmente pues atenderemos las dudas que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Bueno, las hojas de cálculo, al igual que todos los documentos, manejan las mismas ventajas. Esto es trabajo colaborativo, la posibilidad de compartir con otras personas, que tengamos el historial de versiones, que tengamos la posibilidad de incorporarlo y compartirlo en una videoconferencia, que tengamos la oportunidad de ver el historial de visualizaciones, quién ha accedido a nuestro documento, imprimir, todas las características que la ofimática en general les ofrece. Pero ahondado a esto, tenemos formatos condicionales, los cuales basados en criterios vamos a definir si es que toma el texto una característica como negrito, cambiar a color rojo o de color verde, muy típico, por ejemplo, en las universidades cuando es necesario, valorado en cierto puntaje, que esa celda marque con una característica diferenciadora visualmente. Tenemos tablas dinámicas, funciones básicas como la suma, la multiplicación u otras que nos permiten juntar contenido como concatenar, la función buscar v, buscar verticalmente, import range, que son propias de las hojas de cálculo, no existen en otras ofimáticas, y entre otras muchas otras funciones que inclusive vamos a dejarlo a manera de ver aquí, ese link lo vamos a dejar abierto porque luego lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Hasta el momento vemos que no tenemos preguntas, no tenemos dudas, entonces con ello voy a partir a hacer el ejemplo práctico con las hojas de cálculo. Entonces voy a dejar de compartir y ahora sí voy a pasar a la visualización completa de mi pantalla. ¿De acuerdo?
Perfecto, vamos a hacerlo así. Y ya. Bien. En este momento, pues ustedes pueden ver la lista de las hojas de cálculo. Ya vamos a ver cómo se llega a ellas. Por el momento les voy a dejar reservadas en otro espacio y vamos directo a nuestras hojas de cálculo. Cuando estamos ya dentro de nuestra cuenta, lo que nosotros vamos a hacer, pues para acceder a nuestras hojas de cálculo pueden ser algunos caminos. El primero, pues simplemente sería ingresar a nuestro Google Drive y desde nuestro Drive ir a crear una hoja de cálculo específico con el nombre en la ubicación que ustedes ya lo conocen. La otra es directamente abordar de las hojas de cálculo que aparecen en pantalla y ustedes siempre van a tener el histórico de todas las hojas que hemos utilizado recientemente. En la parte superior derecha pueden utilizar la galería de plantillas. Recuerden que respecto a la galería de plantillas, existen dos modalidades, las generales, las que Google nos ofrece, y las que nos ofrece nuestra organización. Entonces, pueden explorar qué tiene la Universidad Nacional de Colombia en esta opción acá. De pronto tienen formatos para entrega de portafolio de docentes, documentos, requisitos, procesos, alguna cosa, herramientas que les muestran, por ejemplo, los diagramas de Gantt o para gestión de proyectos, o cuando ustedes están haciendo un proceso de investigación, resulta que hay una matriz, una plantilla que ya nos da predefinido. Esto, todas las personas lo podemos cargar, solo que ciertas personas se aprueba de manera inmediata, otras no se aprueba de manera inmediata. ¿Qué significa esto? Que usted puede construir una plantilla muy bien desarrollada, o si usted es un docente, o si es que usted hace parte de un grupo de docentes investigadores y considera que alguno del material que usted ha venido trabajando puede ser de utilidad para varias personas. Supongamos que usted tiene un cronograma de investigación súper detallado con paso a paso, con los recursos que va a necesitar de nivel técnico, de recurso humano, los tiempos de los cuales se debe desarrollar, qué resultados se espera, y de pronto esa hoja de cálculo está conectado con otra herramienta y genera reportes en automático. En fin, una maravilla que usted tenga en esa hoja de cálculo y considera que eso debería ser utilizado en general por su departamento, por su área o por la universidad. Entonces usted puede compartir esa plantilla y al hacerlo, ¿sí? Mire que acá está la opción de enviar la plantilla y al hacerlo va una persona responsable, que es el administrador de la consola de Google, a receptar, lo va a analizar y él lo va a aprobar. Obviamente lo puede desplegar por sectores para que sea visible para ciertas personas nada más. De pronto es algo que solo es de índole para las ciencias exactas, o de pronto solo es para profesores, o de pronto es para un área en específico que sería importante que tengan acceso, ¿ok? Entonces, se los dejo ahí como una opción. Con ello vamos a ver que yo puedo trabajar desde una hoja en blanco, vamos a hacer el caso, pero quiero darles un tip acerca de la ofimática en general. Si en algún momento necesitamos tomar un apunte rápido, rápido, porque estamos en una reunión y resulta que necesitamos tomar unos apuntes, pues lo que usted puede hacer es abrir una nueva pestaña y utiliza los siguientes atajos. Si usted quiere crear un documento, escribe docs.new y le va a crear un documento de tipo Google. Si usted quiere crear una hoja de cálculo, usted escribe sheets.new. Y si usted quiere crear una presentación, slides.new. Si quiere crear un formulario, disculpen, forms.new. ¿Ok? Todas estas opciones le van a permitir que usted cree, vamos a hacer el ejemplo de sheets.new, una hoja de cálculo súper rápido, donde se va a almacenar en su Google Drive en la sección de mi unidad. Después usted obviamente ingresa con más tiempo y la localiza o la guarda en la posición que sea de su interés. ¿Listo? Voy a cerrar esta hojita y vamos ahora sí a trabajar. De acuerdo. Lo primero que vamos a hacer al trabajar en una hoja de cálculo, como de costumbre en la ofimática, es asignar un nombre. Entonces vamos a asignar un nombre acá. Vamos a llamarle hoja de cálculo UNAR. ¿Listo? Listo. Ahora, el paso siguiente, como buena práctica, es ir a la configuración. ¿Por qué es importante la configuración? Dado que en algunas ocasiones nuestra cuenta viene por defecto con el español, pero puede ser que esté con el español de España. Y cuando Google detecta que es español de España y no español de Latinoamérica, lo que hace es asigna una moneda. Entonces, miren que si yo escribo aquí, por ejemplo, 52, yo asigno la moneda, me salen 52 euros, ¿de acuerdo?
Esto va a empezar a afectar primero en la cuestión del tema divisas, monedas. Y el otro factor que se ve afectado por este es las fechas. De pronto en el formato, si consideramos formato estadounidense, normalmente es primero el año, luego el mes y finalmente el día. En Latinoamérica tenemos la costumbre de hacerlo de otra forma, que es primero el día, luego el mes y finalmente el año. Entonces, esto puede afectar justamente a la hora de trabajar en nuestras funciones. ¿Qué vamos a hacer para corregirlo? En la opción de archivo, vamos a configuración. Y aquí ustedes pueden ver que la configuración regional me marca como España y dice que esta opción afecta a fechas y a moneda. Entonces vamos a cambiar y vamos a seleccionar Colombia. Zona horaria, de la misma manera, esto afecta a las funciones de hora, por ejemplo. Vamos a ver que si yo escribo la función hoy, normal, va a salir la fecha que está el día de hoy, que sería 8 de febrero, pero si yo pongo la función hora, ni siquiera me salió bien, creo que hay algún argumento que está fallando. Bueno, luego lo corregimos. Archivo, configuración y modificamos a los parámetros que les había mencionado anteriormente. Vamos a escoger GMT-5, Bogotá en este caso. Si usted está acostumbrado a trabajar con las funciones en inglés, porque usted está acostumbrado a SAM, no sé, VLOOKUP o cosas de ese estilo, date, en esos formatos, usted puede seguir utilizando, habilitando esta opción de usar los nombres de las funciones en inglés. Caso contrario, si lo deshabilita, va a utilizar las funciones en español. ¿Listo? Entonces, eso va a permitir que recargue un poquito la hoja. Y ahora sí, lo que teníamos anteriormente, que eran los 52 euros, ahora sí, con esta moneda lo podemos pasar a los 52, bueno, que está como 52 pesos, ¿ok? Listo. Ese sería el la cosa interesante que debemos manejar a la hora de trabajar en nuestro entorno de la hoja de cálculo, perdón. Bien, con ello ahora vamos a ver explorar algunos recursos de qué se puede hacer en una hoja de cálculo y luego pasamos a ver sus componentes. Bien, en las hojas de cálculo ustedes pueden diseñar, pueden insertar contenido y lo voy a ir haciendo como unos ejemplos sueltos, abiertos, a manera de una ejemplificación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la opción de insertar, nosotros podríamos ingresar imágenes y estas imágenes pueden estar sobre una celda o pueden estar específicamente dentro de una celda, o sea, dentro de una celda o cubriendo un rango de celdas. Entonces, tomemos el caso de sobre celdas. Vamos a aprovecharnos con nuestro buscador y vamos a Google Imágenes. Listo, voy a poner Universidad Nacional de Colombia. Y pues aparecen los símbolos, ok, aquí aparecen algunas sedes, de pronto sí es la que es de mi interés, tomemos este ejemplo de aquí e insertamos. En este caso, esto puede ser diseñado o puede ser utilizado para empezar a crear un formato, ¿sí? En lo personal, a mí me gusta que ese formato quede sin las líneas cuadriculadas que ustedes pueden apreciar atrás, por lo que yo en la opción de ver, en mostrar, yo quito las líneas de cuadrícula y así puedo empezar a generar y a trabajar con mi documento. Entonces acá de pronto tengo el nombre, apellido, el área, el departamento, la carrera y bueno, características que hagan referencia a ese trabajo. ¿Listo? Vamos a habilitar una vez más las celdas. ¿De acuerdo? Esto si es que yo voy a poner un logo encima de, si es que ahora, por ejemplo, yo voy a poner un logo incorporado a la celda, sería bastante similar insertar imagen, pero imagen en la celda. Si yo hago pues la misma búsqueda, vamos a ver si con las siglas aparece. Sí, aparece. Vamos a escoger el mismo. Y ahora cuando insertemos, ustedes pueden apreciar de que el gráfico queda bastante pequeño y obviamente nosotros podemos redimensionar, pero ahora lo tendríamos dentro de una celda. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hemos insertado imágenes sobre celdas. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer una revisión rapidita. En la sección de archivo, nosotros podemos ver el historial de versiones, como se puede ver en los docs, en los slides, en Forms no se puede, y podemos ver todas las participaciones que han tenido nuestros compañeros o el trabajo que hemos hecho. Entonces, cosas súper interesantes y que dan recursos a los docentes.
Usted como docente, y es algo que yo lo he hecho en prácticas, en los laboratorios, por ejemplo, de disciplinas experimentales, en las cuales se pide que los estudiantes tomen mediciones y luego estas mediciones las transformen en un reporte, pero obviamente necesitamos gráficas, necesitamos que calculen promedios, necesitamos que calculen varianzas, errores, desviaciones estándar, desviaciones o desviaciones poblacionales, muestrales, sí, temas ahí un poquito mezcladito de algunas cosas, inclusive de laboratorios de física, de química. Resulta que esta es una de las herramientas que se pide a los estudiantes que la utilicen y viene bien que ustedes, que ya lo utilicen en el Classroom, por ejemplo, crean la actividad, asignan ustedes como docentes una hoja de cálculo, una copia para cada alumno y les piden a sus estudiantes que trabajen inmersos en esa hoja de cálculo, que todos los cálculos que vayan a hacer los hagan en ese documento, en ese software. Y usted como docente, si supongamos hacer un proyecto que eran por fases y les ha dado tiempos para cumplir estas fases y de pronto el periodo total era 1 mes y medio para el desarrollo de este proyecto en el semestre, usted puede venir, archivo, historial de versiones y revisar el historial de versiones. Usted obviamente encontraría que en mi caso, Gabriel Entrenador, pero en su caso sería el nombre de usted como docente, la fecha que creó esa copia para el alumno. Y usted puede ver las fechas en que su alumno entró, hizo el experimento, agregó algún recurso, borró alguna cosa, hizo algunos cálculos, y esto le va a dar una verdadera métrica de si su estudiante desarrolló esta investigación por fases en el software que usted se lo ha indicado, o si por el contrario hizo con poca antecedencia al trabajo, de pronto una semana antes de entregar el trabajo, y paralelo a esto, sí utilizó una herramienta diferente, ¿ok? Porque de pronto aparece todo el trabajo cargado en 1 minuto. Entonces, se supone que lo debió haber desarrollado en otro entorno para que aparezca en esa hoja. Sin embargo, como usted es el que le entregó la hoja, o sea, usted técnicamente es el propietario del recurso, usted puede tener un control al detalle de cuándo ocurrió esa copia, de cuándo copió recursos y los pegó. Entonces, usted puede consultar toda esta información. ¿De acuerdo? Listo, tenemos recursos por ahí para poder trabajar. Activar sin conexiones es algo que siempre lo utilizamos. Vamos a ver la opción de imprimir. Normalmente cuando tenemos que imprimir, a manera de experiencia, yo tenía mi reporte de mis calificaciones con los aportes de la unidad 1 o parcial 1 o nota 1, como ustedes lo llamen, donde tenía columnas sobre actividades, tareas, trabajos autónomos, foros, participaciones y wikis, otra de pruebas y una última columna sobre exámenes o sistemas de evaluaciones, y todo esto conformaba la primera unidad, primer parcial, primera calificación, y esto se iba replicando a lo largo del semestre. Entonces, normal, si esto es algo que ocurre cuando yo tengo mi sistema de calificaciones, vamos a inventarnos unas calificaciones por aquí, vamos a hacer aleatorio, sí, voy a utilizar una función de aleatorio entre, pongamos buenas notas, ya pongamos entre un 16 y 20, ¿listo? En un sistema de puntuación 20, ¿listo? Vamos a propagar estas calificaciones hasta este entorno y luego hasta este entorno. ¿Listo? Ya, supongamos que esas sean las matrices de mis calificaciones. Entonces, normalmente cuando yo voy a hacer la impresión de estos recursos, me suele pasar que si yo simplemente pongo imprimir, de pronto no quedan en el entorno. Vamos, es más, lo vamos a exagerar un poco más, que en este caso estoy omitiendo en la parte superior los nombres, ¿no? Porque hay examen, parcial, nota, va a ocupar el espacio, ¿no? Ya, entonces a lo que yo pongo imprimir, miren que automáticamente me está detectando, ¿sí? Porque está la escala de ajustar ancho. ¿Qué pasa si nosotros no normalmente ponemos? Aparecería de esta forma. Entonces, miren que nosotros queremos en una sola hoja que todas las calificaciones aparezcan. Entonces, tomaríamos de la siguiente manera. Y repito, no solo para el docente, para el estudiante también puede ser, obviamente usted no tendría notas que entregar, pero de pronto usted tiene unas medidas de una investigación y quiere que todo aparezca en una sola hoja, ¿ok? Entonces, lo que usted hace es, en la parte derecha, tiene varias opciones. La primera es que solo escoja la hoja actual, ¿sí? O las celdas seleccionadas. En mi caso, como yo estaba en la celda M14, solo aparece esta celda, pero lo correcto en este caso sería hoja actual. Sin embargo, si hay una parte que usted considera que no quiere que aparezca, pues
Simplemente escoge desde el punto donde usted necesita la impresión y mire que ahora sí yo puedo escoger celdas y desaparece en la parte inferior, ¿ok? Todavía aparecen en 2 hojas, lo cual lo vamos a corregir en este momento. Vamos a dejarle como hoja actual. Tamaño de papel, pues normalmente trabajamos con formato A4, viene bien. La orientación de la hoja, si es que va a estar en formato horizontal o formato vertical, y aquí en la escala sería lo importante. Vamos a escoger las opciones preferentemente, en este caso se desborda horizontalmente, pero si el desborde fuera verticalmente también, escogeríamos ajustar a la página y todo va a estar dentro de este ambiente en una sola página, ¿ok? Respecto a los márgenes, podríamos colocar estrechos y esto le da mayor visibilidad. Recuerden que si va a ser algo que vamos a imprimir o se va a transformar en un PDF, pues viene bien que visualmente lo podamos tener en una imagen, pues que no tengamos que esforzarnos para leer estos datos. ¿De acuerdo? Por acá tenemos formatos. ¿Qué podemos agregar en estos formatos? Yo en lo personal, cuando imprimo estas, prefiero que no aparezcan estas líneas, a no ser que sean demasiados datos y las líneas sean unas guías visuales, pero normalmente prefiero entregarlo de esa manera. Mostrar notas realmente es algo que normalmente se desactiva porque si alguien dejó un comentario, no viene bien que ese comentario aparezca en la hoja. Respecto a la posición, en este caso está centrado y arriba, podríamos ponerlo centrado y al centro o centrado y abajo, ¿sí? Vamos a dejarlo centrado y arriba, se ve bien. Y ahora sí, respecto a los encabezados y pies de página. Esto nos va a denotar para la persona que recibe la información dónde lo puede encontrar. Porque si estamos trabajando dentro de una unidad colaborativa, ¿sí? O de pronto estamos trabajando y este archivo viene de Drive, que debe estar en Drive, segurito, pero de pronto mi compañero también debe tener acceso a esta misma carpeta, a esta misma unidad compartida, entonces yo le doy la posibilidad de que él encuentre este recurso simplemente agregando títulos, como por ejemplo, le puedo agregar el título del libro, miren que acá arriba acaba de aparecer hoja de cálculo UNAL, puedo agregarle el número de la página, sabe que está en la página número 1. Puedo agregarle el nombre de la hoja. Yo no le he cambiado el nombre, he puesto solo hoja 1, lo he dejado de esta manera. Inclusive lo podemos poner fecha, o sea, cuándo fue generado este documento. Entonces, miren que tenemos estos recursos que se ven pequeñitos, son de utilidad cuando de pronto queremos consultar cómo se llama el archivo, cómo se llama la hoja, en qué página nos encontramos y la fecha en la que inclusive podríamos poner la hora para ser súper mega precisos, pero creo que con la fecha es suficiente. ¿De acuerdo? Vamos a revisar la sección de preguntas. Al momento todavía no las tenemos. Listo. Y el siguiente paso sería el botón siguiente, en el cual me va a pedir 2 opciones. Me va a decir, bueno, ¿usted quiere que yo imprima directo esta hoja de cálculo? O sea, directo a la impresora. Yo en mi caso no tengo conectado una impresora, por eso la única opción que me da es convertir este recurso a un PDF. Y pues viene bien, lo puedo guardar como PDF, convertirlo a PDF, y aquí en otros formatos que vienen sobre las páginas, si es que quiero página 1, 2, 3, 4, si es que quiero que sea blanco y negro, en este caso pues no se puede apreciar, y otros ajustes sobre los recursos, ¿de acuerdo? Al convertirlo en primero, a imprimir, perdón, se va a transformar en un PDF y ahora yo puedo esto agregarlo, anexarlo a donde yo necesite. Miren que inclusive aparece la URL desde donde fue generado este documento. ¿Ok? Listo. Hemos visto algunos recursos de imprimir, de configuración, del historial de versiones, acceso sin conexión. Vamos a ver el descargar en otros formatos, ¿sí? Ya les mostré cómo a base de la impresión visualmente podemos ver cómo se convierte a ese PDF. De la misma manera lo pudieron haber hecho por acá. Descargar, formato PDF y las mismas características que acabamos de aplicar serían las del siguiente, la del ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ahora tomemos un caso diferente. Vamos a transformarlo porque supongamos el caso. Tenemos una plataforma, un e-learning o Moodle, o su plataforma académica, que sabemos que utilizan esa, y el docente le pide que usted obligatoriamente entregue en un formato Excel. Él no quiere que usted entregue en una formato hoja de cálculo. Si fuera ese el caso, pues lo primero es decirle al profe que utilice las hojas de cálculo de Google porque le ofrecen un historial de versiones, porque le va a permitir conectar con data. Usted se puede alimentar de bases de datos que el propio docente tiene y hacer sus simulaciones. Y no importa si su simulación tiene algún error, la base origen está a salvo y el profesor la tiene en la nube.
Si el profesor detecta que hay un error en una medida que él puso un punto donde era una coma y ahora en lugar del punto nos da 1500 en vez de 1,5, el profesor arregla y como las bases de datos de su hoja de cálculo de laboratorio está conectada con las bases del profesor, automáticamente le corrige su trabajo y pues su trabajo tiene sentido y tiene lógica en términos de investigación, ¿ok? Pero si aún así el profe pide que se entregue en el formato Excel o por alguna razón lo tenemos que exportar a Excel, venimos a archivo, descargar y tenemos el recurso por acá y descargamos en el formato Excel. Basta que yo lo abra y tendría el documento en el formato Excel. ¿Qué va a perder cuando usted convierta a Excel? Le voy a dar algunos 3, 4, 5 ejemplos, los que se me ocurren. Número 1. Normalmente cuando nosotros tenemos un formulario, vamos a solo a manera de ejemplo, así rapidito, forms.new. Cuando nosotros tenemos un formulario, nosotros tenemos una sección de respuestas. Y cuando vinculamos estas respuestas, vamos a escoger la hoja que estoy trabajando. Listo. Ya he vinculado esto cuando vean formularios, por eso lo hice un poco rápido. Ustedes pueden apreciar que en la parte de abajo aparece respuestas de formulario 1, que es este formulario que acabé de crear, yo lo vinculé. Cuando una persona responde a este formulario, enviamos. Las respuestas se ingresan automáticamente acá. Mire que la respuesta ya se encuentra aquí. Cuando usted descarga en formato Excel, esa vinculación se pierde, lo que significa que si yo descargo este archivo en formato Excel y otra persona responde a mi formulario, yo ya estoy trabajando con mis datos, estoy súper emocionado de hacer un dashboard, de tener unas gráficas súper ilustrativas, bien divertido, qué genial. Pero estos datos ya están desactualizados porque ya hubo 40 personas más que respondieron. Entonces, esto es algo que ocurre con frecuencia, porque a veces los estudiantes compartimos en los grupos del grupo, del curso, o mandamos un correo masivamente a la gente de la universidad, o publicamos en una red de la universidad solicitando que amablemente respondan mi formulario porque estoy haciendo una investigación. Entonces, hay gente que pues ve, entra, lee 5 preguntas y dice, bueno, esto me ayuda para mi tesis, entonces responde amablemente, la persona recibe las respuestas, pero resulta que usted como estudiante acaba de descargar y hay gente que todavía le sigue colaborando, de pronto hay 20, 30, lo que significa que al tener usted más respuestas va a ser más precisa porque su muestra es más grande y puede ser más representativa de la población en general, si no muestra población. Entonces, cuando usted descarga, pierde esa vinculación. Y pues es un poco complicado porque resulta que usted ya trató esos datos y tener que ir a buscar de nuevo, descargar nuevamente, volver otra vez o a su vez alimentar manualmente esta base, pues resulta un poco molesto de hacerlo, ¿ok? Claro que si en algún punto usted considera que ya alcanzó el límite de las respuestas que usted consideraba necesarias para su investigación, sea docente que está orientando a un estudiante de maestría o doctorado, o sea usted estudiante, el cual está desarrollando su investigación, porque usted está siendo orientado, puede venir a su formulario y obviamente lo cierra, ¿ok? O si de pronto usted quiere ver qué sigue ocurriendo, lo deja abierto su formulario, pero usted ya no quiere más respuestas, lo que significa que usted desvincula este formulario. Y hasta ahí va a llegar esa conexión entre formulario y hoja de cálculo. Obviamente usted lo puede volver a conectar más adelante, pero se le crea una hoja independiente. Listo. Una. Dos, hay algunas funciones, y les voy a mostrar, que se llaman, o mejor dicho, que están en la categoría propias y únicas de Google. Estas funciones, por ejemplo, serían Google Finance and Google Translate. En Google Finance ustedes pueden hacer toda la conversión respecto a monetizaciones, entonces cambio de divisas en tiempo real. Usted puede buscar la cotación del dólar versus los pesos colombianos, ¿ok? Y entonces este documento siempre se va a estar actualizando porque está tomando información directamente del motor de búsqueda de Google, ¿ok? Entonces, si usted descarga esto, esta conversión, esta función, deja de trabajar, ya no opera dentro de su hoja de cálculo, ¿listo? Entonces, la otra que tenemos sería Google Translate. Le sirve pues como para traducir cierto contenido dentro de cada celda. Otra función, listo, ya vamos dos, ¿no? Otras funciones, o sea, las propias de Google.
Otra función que es un poco diferente sería import range HTML feed data XML. Estas funciones lo que hacen es importan datos de diferentes lugares. Por ejemplo, si usted necesita importar una data o una tabla, ¿sí? Usted puede utilizar esta función y le va a permitir que usted conecte la URL de algún lugar y traiga la información a su hoja de cálculo para trabajar. De pronto usted está haciendo usted es ingeniería agrícola y está haciendo agroindustrial y está haciendo una investigación sobre las exportaciones más importantes y el impacto económico sobre el PIB de Colombia. Entonces usted necesita una tabla del cual se denote eso, pero de pronto usted quiere ser más depurado en su investigación y lo que quiere es un estudio en tiempo real, digamos. No quiere que eso se quede desactualizado en 2 meses, o 3 meses, sino que usted quiere ver cómo eso va ocurriendo. De pronto usted puede ir generando copias para tener en 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el sistema se actualiza automáticamente. Básicamente conecta donde esté esa base de información, esa tablita, y le va trayendo los datos. De la misma manera, import range. Import range nos permite traer información de otra hoja de cálculo. Este es el ejemplo en el que el docente tiene la base de datos y nosotros como estudiantes nos nutrimos de esos datos para poder hacer nuestros ejercicios o nuestra investigación. Si el docente actualiza, automáticamente se actualizarían nuestros datos. Y lo más importante, ya que nosotros solo tenemos un vínculo de traer la información, no podemos alterar la base madre, digamos, o la base de datos de origen. Solo el docente, que sería el propietario, tendría sus permisos. ¿De acuerdo? Entonces, les he mencionado estas funciones porque si ustedes las descargan, dejan de funcionar en hojas de cálculo y cuando usted descarga formato Excel, no es posible que usted lo trabaje en esa herramienta porque la vinculación de Excel se hace a través del nombre del documento, mientras que en las hojas de cálculo de Google se hace a través de la URL, que es única y jamás cambia. Si en el Excel usted cambia el nombre, esa vinculación se rompe y no puede encontrar el archivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar si tenemos preguntas. No tenemos preguntas todavía. Listo. Ahora sí vamos a centrarnos un poquito más en otras características que tienen que ver con la forma de ver la información. Cuando nosotros tenemos mucha información, vamos a tomar el caso, voy a propagarlo para acá abajo, ¿sí? Hasta acá lo voy a propagar, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner nota, voy a inventar aquí nota 1, vamos a ponerle aquí nota 2, y estos valores los vamos a poner hasta acá. Listo, vamos a poner negrito, vamos a centrarlo, ¿de acuerdo? Tomemos ahí unos ejemplos. Ya. Entonces, supongamos que en la primera columna, es más, voy a agregar una aquí, una columna a la izquierda, insertar con clic derecho una columna a la izquierda o con el control y el más. Y aquí pues voy a poner el nombre del estudiante, ¿sí? Aquí va a ser estudiante. Solo voy a ponerlo de manera genérico. Listo. Ahora sí, con doble clic y completamos la tabla. De acuerdo. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar respecto a algunos formatos o algunas formas de trabajar? La primera que quiero que ustedes noten es la siguiente. Vamos a colocarlo de este lado y vamos a insertar una fila aquí para que quede un espacio. Lo primero que quiero que ustedes noten es lo siguiente. Al seleccionar una tabla, es normal que el docente tenga que desplazarse, pero ya no está seguro si es que esto es nota 1, nota 2, porque vamos a ajustar con el Shift hasta la L, sujetamos todo y dando doble clic sobre las barritas, sobre la línea que separa cada columna, hemos ajustado a este ancho. Vamos a darle un poquito más. Ahí. Pues resulta que cuando yo me desplazo hacia abajo, ya no estoy seguro de si esto es nota 3, nota 4. Aquí en el ejemplo es bastante sencillo, ¿no? Pero a medida que nos podamos desplazar, es más, vamos a hacerlo, Shift Control y seleccionamos toda la columna. Vamos a tomarlo hasta acá. Shift de nuevo hasta la letra S. ¿Sí? Pongamos el ejemplo que este sea el de mi docente o el profesor que tiene toda esta matriz de notas.
lo que hace es, a medida que usted se desplaza para abajo, ya no está seguro de qué calificaciones, si esta es la nota, no va a ponerse a contar 1, 2, obviamente que no. Y de la misma manera, si usted se tiene que desplazar hacia la derecha, de pronto ya no sabe qué estudiante corresponden estas calificaciones, en cuyo caso, lo que usted puede hacer es lo siguiente. Va a posicionarse en justamente la celda que es de su interés, que se mantenga bloqueada, que en mi caso sería justo aquí, la que voy a marcar de amarillo. ¿Por qué en esta? Porque esta contiene tanto los datos del estudiante como la fila donde cuentan cada una de las notas. En ese caso, lo que yo hago es en estudiante, ver, y aquí vamos a inmovilizar. Podemos inmovilizar la primera fila, pero ojo que la primera fila es la que está acá arriba, y no es de mi interés esa primera fila, porque realmente arriba solo hay datos como nombre de la carrera, paralelo, periodo en el que nos encontramos, el coordinador de área, el espacio para que yo como docente complete cuál es mi matriz de notas, y de pronto el semestre, alguna característica, el nombre de la disciplina, obviamente, algún código que de pronto la disciplina pueda tener, en fin, información en general. Si ese es el caso, la primera fila no es de mi interés porque solo se va a bloquear la parte superior, se bloquearía esta fila y no es de mi interés. Entonces, de nuevo, me pongo en estudiante, ver, inmovilizar, y ahora sí yo puedo poner hasta la fila 9. Si yo inmovilizo esto, miren que ahora a medida que yo me desplazo hacia abajo, la fila 9 siempre me va acompañando, ¿ok? Eso resuelve si el desplazamiento es vertical. Pero si el desplazamiento es horizontal, todavía no lo hemos resuelto. Nos ponemos en el mismo lugar, ver, inmovilizar, y la primera columna. Ahora sí no hay problema que sea la primera columna, o hasta la columna A, porque estoy en esta columna de aquí, está perfecto, no hay ningún inconveniente que sea la primera columna. Y ahora sí, si yo me desplazo verticalmente, la fila 9 me acompaña, y si yo me desplazo horizontalmente, la columna 1 igual me acompaña. Entonces, ahora sí yo puedo tener una fácil visualización en mis calificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar así, lo voy a dejar por ahí, pero como les dije, voy a suprimir las cuadrículas, que no me agradan mucho verlas así. Listo. Ahora, vamos a empezar a aplicar formato condicional. El formato condicional tiene que ver, vamos a hacer un promedio en la parte derecha para que luego veamos qué ocurre con ese promedio. ¿Listo? Bueno, exageré con 18 notas, pero pues supongamos que sean unidades, parciales y subunidades, lo que sea, ¿ya? Vamos a poner aquí simplemente un promedio. Ojo que los valores cambian, como pudieron apreciar cuando hago un clic, porque está la función aleatorio. ¿De acuerdo? Para la función promedio, si usted lo tiene en español, sería de esta manera, promedio. Puede usted hacer un promedio con pesos, obviamente, que sería un promedio, acabé de olvidar el nombre, promedio, bueno, vamos a dejarlo ahí porque no recuerdo, ojalá lo recuerde en el transcurso. ¿Listo? Y me dice, me invita a que lo haga un autoguardado. De acuerdo, si es que yo no quiero, pues lo suprimo y luego lo arrastro, pero lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Vamos a considerar que solo vamos a trabajar con 2 decimales. Entonces, con el Shift y las flechitas para abajo, puedo ir uno por uno escogiendo, o si mantengo Shift y Control, flechita para abajo, selecciona toda la columna. ¿Ok? Ya vamos viendo esos atajos. Y en la parte superior tenemos el disminuir decimales. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Listo. Ahí tenemos 2 decimales. Vamos a dejarlo esto aquí centrado. Y vamos a colocarle de color celeste este promedio. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Los formatos condicionales nos sirven para varias cosas. Y en este caso lo que yo quiero es detectar. Recuerdan que pusimos funciones desde la aleatoriedad está entre 16 y 20. Vamos a modificar esto. Vamos a poner desde 10 ahora. Y vamos a propagarlo hasta abajo. Listo. Ahora sí ya vamos a tener notas que puedan variar inclusive abajo. Entonces, tomemos el caso de que si es abajo de 14, me mande una alerta, me entregue una alerta. Entonces, lo que hacemos es, tomamos el intervalo, Shift, Control y flechita para abajo, selecciono columna, y todavía Shift, Control y flechita a la derecha,
selecciono todos los datos, pero el promedio no es uno que quiera yo tomar, ¿sí? Entonces voy a volver una línea, ¿ok? Listo. Ahora sí vamos a aplicar nuestro formato condicional, formato, aquí, formato condicional, y de inicio se pone en verde, pero vamos a cambiar esa regla. La regla va a ser que, aquí pueden ver las reglas, el intervalo al que se le aplica del B10, que sería B10, aquí, hasta el S35, que está detrás de este panel, pero pues ya se entendió la idea. Vamos a aplicar el formato en el cual dice mayor que, mayor o igual que. Entonces, yo digo, si es que el valor es menor a 14, 14 todavía está salvado, pero si es menor a 14, o sea, si tiene 13.99, ya por favor márquelo de un color distinto. Entonces, yo pondría, si es menor que, y aquí tengo que poner este valor, 14. Mire que ya cambió los colores, pero yo todavía lo quiero denotar. ¿Con qué formato? Usted escoge el formato aquí de cómo trabajaría eso. Entonces, usted, por ejemplo, dice, a ver, lo vamos a poner en negrito y le vamos a marcar de color rojo el número y el color amarillo de fondo. ¿Listo? Y vamos a dejar como hecho. Y cerramos. Ahora ustedes pueden ver todas las calificaciones que tienen esta particularidad. Están abajo de 14, o sea, desde 13.99, que le ponga en negrito el texto color rojo y fondo amarillo. ¿Sí? Obviamente, si es que yo ingreso un dato por acá y doy Enter, se cambian porque recuerden que está con la fórmula de aleatorio entre, ¿sí? Si yo quisiera que estos datos dejen de estar aleatorios, pues lo que yo tendría que hacer es copiar esta tabla o estos valores, control C para copiar o clic derecho para copiar, y debería pegarlo en el mismo lugar, pero con el pegado especial. El pegado especial me permite que yo escoja solo valores, que justamente sería dejar estáticos estos números. Solo formato significa que estoy respetando el formato condicional de texto en negrito, color rojo y amarillo si el valor es inferior a 14. Solo la fórmula, en este caso no tengo fórmula, solo el formato condicional, ¿sí? Entonces, acá está el formato condicional, acá solo es el formato, perdón, de línea, cuadrícula, negrito. Transpuesto, que lo que está horizontal se vuelva lo que está horizontal se vuelva vertical o viceversa, solo anchos de columna o todo excepto los bordes, ¿ok? Entonces, si yo escojo la opción de solo valores, ahora ya no van a alterarse los números. Miren que si yo pongo un valor aquí y hago un Enter, ya no se alteraron estos valores. Listo, vamos a dejarlos por ahí. Ahora, el formato condicional puede ser destacado de algunas maneras, lo que significa que inclusive yo puedo aprovechar funciones para destacar palabras específicas. Por ejemplo, si es que el estudiante tiene 14 o más, que aparezca la palabra aprobado. Y si tiene inferior a 14, pero me invento, entre 14 y 10, suspenso para una nota complementar mediante alguna otra actividad o examen o test. Y si es que tiene inferior a 10, reprobado. Entonces, eso lo vamos a hacer del lado derecho y vamos a utilizar el ejemplo de una función. Entonces, voy a utilizar solo dos escenarios en este caso, porque si necesito más sentencias, o sea, más condicionales, se utiliza una función un poquito diferente. Pero para el ejemplo voy a poner la función si, ¿de acuerdo? Condicional. Si este valor, ¿ok? Este valor es inferior a 14, ¿ok? Si eso se cumple, punto y coma, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Podemos poner que operativamente ocurra algo, hágame 5 más 5 y va a dar de resultado 10. O podemos pedir un texto, ¿cómo? Si es inferior a 14, pongámosle reprobado. Reprobado. Caso contrario, punto y coma. Un detalle particular puede ser coma, puede ser punto y coma. Eso depende de la configuración que escogimos al inicio. Si yo no hubiese cambiado la configuración de España a Colombia, posiblemente sea la coma en lugar del punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos aquí y lo dejamos de esa manera, ¿ok? Mire que la función, en este caso, me dice autocompletar. En este caso le voy a poner que no, ¿ok? Pero
yo lo podría propagar manualmente hasta llegar acá, pero lo voy a hacer de otra manera. Voy a mantener la tecla, ¿sí? Hasta donde es de mi interés, que en este caso es hasta acá, y ahora sí, con el control y enter. Listo, lo he completado. Todos, bueno, aparentemente todos aparece aprobado, no hay notas muy bajas acá, todos están aprobados. Sí, aquí hay un reprobado, ¿ok? Él sí tiene notas bastante bajas, digamos, y eso generó esa reprobación porque llegó a 13.17. Pero de nuevo, ahora yo quiero que me denote si está aprobado o si está reprobado basado en el texto. Entonces aquí pongamos estado o condición, como prefieran ustedes verlo, escogemos nuestro intervalo, Shift, Control, flechita para abajo, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir a formato, formato condicional, y ahora sí, venimos, en lugar de formatos o reglas numéricas, vamos a ir a textuales. ¿El texto contiene o el texto comienza o es exactamente? Entonces, yo le voy a decir que si es aprobado, realmente no quiero que me destaque porque estaría todo verde. O podemos hacerlo. Aprobado. Ay, perdón, puse aprobado, falta la R, aprobado. Y márquelo, por favor, con este verde. Hecho. Y vamos a agregar otra regla al mismo intervalo. Y ahora el texto es reprobado. Y ahora póngalo, por favor, de color eh, amarillo, ¿sí? Y póngale el texto en rojo para que me llame mi atención. Y póngale en negrita. Hecho. Y listo. Ahora nosotros ya tenemos una visualización del estado de calificaciones de los estudiantes. Repito, esto no solo aplica para estudiantes, esto lo puede usted aprovechar. Promedio ponderado, sí, esa era, muchas gracias, Ana, no recordaba. Promedio ponderado en el cual hacemos que cada nota tenga un peso adjudicado a él. Muchísimas gracias. Sí, esa era la pregunta. Me dicen si era promedio ponderado, esa es la que estaba buscando. Listo, y así tenemos la gestión de nuestras calificaciones o una matriz de datos en el cual queremos. Ahora, vamos a aprovechar con el tiempo que tenemos algunas otras ejemplos, pero como importantísimo, tengo que mostrarles dónde pueden encontrar los recursos en general de todas las sesiones, perdón, de todas las funciones. Entonces, en la parte superior en ayuda, tenemos lista de funciones y tenemos aquí las combinaciones de teclas, que son las que he venido conversando, de control enter, de control shift, flechita para abajo, flechita para la derecha. Aquí ustedes pueden encontrar todos el atajo de teclados. Si ustedes encienden o apagan este botón, aparecen nuevos atajos. ¿Listo? Eso era lo uno. Y lo otro que les mencionaba era ayuda y lista de funciones. Lista de funciones. Al hacerlo como lista de funciones, va a abrir esta hojita, ¿de acuerdo? Va a abrir esta hojita y en esta hojita lo que nosotros podemos encontrar va a ser todas las funciones que hemos utilizado. Entonces, si usted, por ejemplo, dijo, la función sí que Gabriela explicó no me quedó muy claro, entonces usted escribe sí o condicional. Aquí le aparece, mire, sumar sí, contar sí, sí punto conjunto. El sí punto conjunto era cuando se tiene más de una regla, ¿ok? Si yo pongo aquí nada más sí, mire que ahora aparecería en este formato. Por aquí debería aparecer la función que acabé yo de hacer en el ejercicio. Bueno, por ahí debe estar esa función, ¿de acuerdo? De la misma manera, usted puede filtrar por categorías. Si usted se pregunta cuáles son las funciones específicas de Google, pues por acá son, mire, Array Formula, Detect Language, Google Finance, Google Translate, Google Image, Google Query, Google Sparkline, el cual le sirve para que usted diseñe gráficas de tendencia en líneas, en barras, dentro de una celda. Entonces usted puede tener varios datos y con el Sparkline usted crea un gráfico en miniatura dentro de esa celda y queda bastante agradable en su trabajo, ¿sí? Tenemos por aquí las funciones como de estadística, si usted trabaja con alguna investigación estadística, distribuciones, desviaciones estándar, poblacional, muestral, coeficiente, promedio, este justamente es el promedio con el peso, con la media ponderada.
bases de datos y en general usted aquí tiene funciones de ingeniería, en general, tiene todas las funciones. ¿Qué es lo importante? Tomemos un ejemplo. Buscar B. Ay, perdón, voy a quitar el filtro. Buscar B. Aquí aparece la función buscar B y le aparece más información. Al hacerlo de esta manera, le va a aparecer un sistema, bueno, se puso en inglés acá, podemos cambiarlo el idioma en la parte inferior. Está en español, no sé por qué se puso en inglés. Bueno, voy a utilizar el traductor manual. ¿Listo? ¿Ya? Entonces dice, si tiene toda la información conocida en su hoja de cálculo, así funciona la fórmula, VLOOKUP en inglés, buscar B en español. Le muestra cuál debería ser la sintaxis, que es una search key, un rango donde lo va a buscar, index, la columna, y si es que quiere que esté el dato ordenado, coincidencia exacta o aproximada, siempre recomiendo colocar exacta, false. Y obviamente usted necesita una forma de practicar. Entonces, mire que aquí aparece un ejemplo y usted aquí tiene el botón de pruébalo o de hacer una copia y esto le va a permitir que genere una copia de esta función y usted practica para ver si el resultado es correcto. ¿Listo? Entonces, todas las funciones, o bueno, no todas, pero la gran mayoría de las funciones cuentan con ejemplos para hacer copia. Entonces, digamos que yo voy a hacer pruébalo aquí y mire que me dice, ok, vamos a hacer un ejemplo de VLOOKUP y me ha traído la copia, ¿sí? Me pareció raro que apareciera en inglés, pero normalmente, mire que aquí está exact match for esta opción, con reemplazar errores, ¿ok? O sea que usted puede tener un taller completo con las funciones a utilizarse. Bien, vamos a ver ahora un poquito sobre los filtros. Escogemos nuestra base, nuevo atajo, Shift Control y barra espaciadora, Shift Control y barra espaciadora, escogemos toda la tabla y voy a aplicar un filtro. Entonces, insertar, perdón, datos, y aquí es crear un filtro. Estos datos o esta manera en la que lo hice me va a permitir hacer varias cosas. Entonces, voy a tratar de dar en cadena los ejemplos. Número uno, me permite que yo filtre por condición. O sea, yo puedo decir, listo, si yo quiero filtrar por condición, sería si la celda tiene algún formato o es igual a algún número. Yo puedo crear una propia regla ahí mismo. Yo puedo seleccionar todos los valores o solo quiero saber quiénes son los alumnos que tienen 11, 12 y 13. Solo eso es lo que me interesa. Aceptar y mire que me filtró, obviamente, solo la primera columna. Yo podría ir a hacer eso exactamente en el promedio. Entonces, me dice el estudiante 2, 3, 6. Una. Dos. Yo puedo seleccionar todo, una vez más, y puedo filtrar solo por colores. Significa esto que acá, en el estado, solo quisiera ver los reprobados. Pongo por acá, ordenar por color, color de relleno amarillo, y mire que ahí me ordenó, no me filtró, me ordenó, disculpe. Aquí por texto, pero ahora sí voy a filtrar por color, que va a ser el amarillo, y mire, me trajo solo estos estudiantes. Obviamente, si yo ya no lo quiero, pues simplemente deshabilito los filtros y aparecerían una vez más por acá. Acá puedo ordenar una vez más por orden alfabético, y ahí estarían el registro de calificaciones de mis estudiantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué de las funciones que teníamos. Exportación a otros formatos, es algo que ya abrimos. Teclado rápido vimos. Estamos respondiendo a las preguntas. Formato condicional se ha mostrado. Configuraciones, algunas funciones y componentes. Bien, con eso hemos cubierto, pero como tenemos unos 3 minutitos, aprovechemos para ver algunas otras características. Y la siguiente característica es de bastante valor. Supongamos que esta hoja está siendo compartida con varias personas. Al momento no lo está, está en privado, pero yo podría compartir, tomemos el ejemplo, y yo se lo entrego a Camila. Camila tiene nivel editor, ¿de acuerdo? Pero resulta que si bien es cierto, yo quiero que acceda Camila a este entorno, hay algunas cosas que quiero restringir que Camila lo haga. ¿Cómo hago? Pongo una seguridad. La seguridad se lo pone en la parte inferior, donde dice proteger hoja. Entonces, yo puedo pedirle que ella modifique la matriz de notas, pero no quiero que altere la función de promedio porque ya está parametrizada ni el estado. No quiero que vaya a alterar. Entonces, yo tengo dos formas. Puedo proteger un intervalo
lo que significa que yo escogería qué intervalo. En este caso diría, pues, esto, yo no quiero que ella lo modifique. Y se acabó. Proteger. Nada más. Y guardamos. Punto. Significa que ahora Camila puede modificar todo. Por ejemplo, la matriz de nombre de los estudiantes es algo que tampoco quisiera que lo modifique. Y podría ponerle esto. La otra forma, en lugar de que usted restrinja un intervalo, usted puede restringir toda la hoja, excepto ciertos intervalos. Entonces, en el ejemplo opuesto sería bloquear toda la hoja, excepto los espacios donde ella debe ingresar sus calificaciones. Esto, por ejemplo, para coordinadores que de pronto entregan matrices a sus docentes y ellos deben gestionar una matriz de notas en esto, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, yo bloqueo toda la hoja porque no quiero que vaya a alterar el número de cédula, la facultad, el paralelo, el código de la asignatura, el número de créditos, la sede donde se establece esta disciplina. O sea, no quiero que altere toda esta información de aquí, no quiero que altere los nombres de los estudiantes. Supongamos que hubiera una columna adyacente que tenga el DNI, no quiero que altere el DNI y no quiero que altere las funciones de promedios, de, de varianzas que pueda tener, en fin, varias cosas. Entonces, en lugar de yo ir bloqueando intervalo por intervalo, lo que yo hago es bloqueo toda la hoja y le doy acceso a ciertas celdas. Entonces, yo diría bloqueo toda la hoja, excepto me invento este rango de aquí. Aceptar y puedo añadir otros intervalos si fuera el caso. Este intervalo de aquí también y así sucesivamente. Al marcar como proteger, la celda queda bloqueada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si más allá del bloqueo, yo necesito que Camila trabaje con unas matrices, unos datos y ella necesita filtrar, ejemplo, lo siguiente. Camila necesita filtrar los estudiantes, no, los estudiantes reprobados, ¿ok? Y yo debo hacerlo viceversa. Yo, en cambio, necesito los estudiantes aprobados. Esto nos genera un problema y el problema es que mientras yo filtro para mí, le filtra a ella. Mientras le filtra a ella, lo filtra para mí y así nos podemos mantener en un ciclo infinito de que el uno le está filtrando al otro porque los dos estamos conectados al tiempo. Para la solución a esto, Google ha pensado en lo siguiente. Datos, vistas de filtro y vamos a crear una vista de filtro. Las vistas de filtro solo nos afectan a nosotros. Entonces pongamos aquí aprobado para mi caso y voy a aplicar que el filtro es el siguiente, que vamos a poner solo los aprobados. Y marcamos con una X. Listo. Entonces, ahora Camila puede tranquilamente filtrar sus reprobados. Entonces ella vendría, podría filtrarlo así. Y a su vez, como yo veo que ella está trabajando en esto, digo, perfecto, entonces yo voy a utilizar datos, vistas de filtro, y para mi visualización escojo aprobado. Y esta visualización solo me afecta a mí. Ella sigue viendo sus reprobados en su vista principal y yo estoy viendo en una vista secundaria. ¿De acuerdo? Bien, con eso cumplimos el tema del horario. Hay muchísimas otras funciones que podríamos ver, pero les repetimos, por el tema que solo tenemos una hora para esta sesión, se ha explorado algunas características. Queda y cabe a ustedes explorar otros recursos que tienen las hojas de cálculo, como con funciones mucho más avanzadas que tienen la capacidad de importar datos de otros lados, con queries, detectar idiomas, hacer dashboards, ustedes pueden insertar gráficos con gráficos, pueden generar proyectos con cronología, tablas dinámicas, en general muchísimas cosas, chips inteligentes en los cuales ustedes hacen gestión de recursos, casillas de verificación, y bueno, y en general extensiones que pueden juntar con macros, con app scripts, si es que usted sabe algo de código, o puede inclusive empezar el diseño de una aplicación sencillita que resuelva un problema dentro de su comunidad o es parte de una investigación que usted desarrolla. ¿De acuerdo? Con eso, pues yo agradezco su tiempo. Vamos a ver si tenemos preguntas. No tenemos preguntas, entonces al momento, pues cierro la sección de preguntas y agradeceríamos la asistencia de ustedes el día de hoy. Vale, sí, señor.
Vale, Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo, por esta charla. En verdad es algo que realmente en la universidad se necesita, se requiere, se trabaja mucho con todo este tema de hojas de cálculo y pues vimos algo, pues digamos, un vistazo a nivel general. Sé que hay muchas más herramientas y eso. Creo que en una próxima capacitación creo que vamos a abordar un poco más a fondo, un poco más avanzado todo este tema de hoja de cálculo y programar una capacitación con respecto a eso. Entonces, pues para que toda la comunidad esté pendiente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por su participación. Les recuerdo que estas sesiones también están siendo grabadas y están siendo compartidas a la comunidad, ya sea a través del canal de YouTube oficial de la universidad o también pues cuando las puedan visualizar pues a través del drive que se tiene dispuesto para estas grabaciones. Muchísimas gracias a todos por su participación. A Gabriel, muchísimas gracias por su participación, por esta charla y Dios mediante, en 8 días pues seguimos con las capacitaciones. Está programada la capacitación, lo que es el tema de formularios. Entonces a la comunidad muy pendiente el próximo miércoles a las 9 de la mañana para continuar con estas charlas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, que pasen muy bien.